Hey, hola, ¿qué tal? Saludillos, ¿cómo estamos? Saluditos a todos ustedes, bienvenidos sean todos a este su canal Black Pixel. Yo soy Manuel, para aquellos que no me conocen, para aquellos que están por primera vez en este canal. Bueno, hoy en esta ocasión vamos a tratar de hacer una escena con el módulo Mesh. Ya teníamos ratito que no lo explorábamos un poco, vamos a darle otra pasadita. Así es de que quédate conmigo que arrancamos. Bueno, pues ya estamos aquí en Maya. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear unas guías para poder crear nuestra escena. Bien, lo que voy a hacer primero, voy a crear unas guías. Aquí tengo mi outliner. Ya tengo algunas cosas ya listas para que el video no corra tan largo. Vamos a crear unas guías. Bueno, por ejemplo, aquí tengo en mi grupo mis guías creadas. Voy a simplemente presionar Shift H. Ya tengo mis guías. Después de ahí, quito un poquito mi outliner. Lo que hice fue crear una, una línea, una Circle Tool por todas las guías para agarrar bien en las esquinas, bien redondeadas. Me vine haciendo todo esto. Es lo que hice. Me vine a mi right view, perdón, a mi front panel. Y de ahí empecé a hacer las guías, viniendo a crear Civic Curve Tool. Si tienen otros settings aquí en las opciones, simplemente hagan Reset Settings y es todo. Y empecé a hacerlo. Voy a empezar a hacer un poquito nada más y ya pauso el video y ya saco mi guía que ya había hecho. ¿Va? Para que ustedes tengan la idea de cómo lo hice. Bueno, lo que hice fue presioné mi tecla C. Empecé aquí. Hice un puntito más. Bueno, es más, lo dejo ahí. Y de ahí me fui hasta el otro. Presionando mi tecla C, hago snap. Y de ahí, presionando mi tecla C, empecé a hacer los puntos. Hasta ver dónde sale. Más o menos. Y me fui así. Pero siempre presionando mi tecla C para hacer snap en las curvas. Rápido, sencillo, no es dificultoso. De aquí volví a hacer lo mismo y cerré aquí. Eso fue todo lo que hice para hacer mis guías. Y después la dupliqué para hacer la otra guía que vamos a usar. Y así fue como quedó. Después de esto ya nomás hago hide. Vengo a mi grupo de círculos, lo selecciono, presiono control H y ya quito mis guías, ya no las ocupo. Y tengo mi guía donde vamos a correr la cadena, como la cadena de un tanque de guerra, algo así. Es lo que vamos a hacer. Ahora, después de esto, dupliqué esta línea que creamos, la dupliqué hasta ponerla así. Simplemente pulsé control D y la hice presionando control D, pero yo aquí ya la tengo hecha. Eso ya no la voy a duplicar, ya nomás la voy a traer de regreso con Shift H. Es lo mismo, simplemente para poder duplicarla, la duplica, haces center pivot y ya de ahí puedes escalar todo y a darle un poquito más, que esté un poquito más grande del original que habíamos hecho. Y después de ahí borra los historiales, hace freeze transformations. Te das cuenta, yo acá tengo ceros en esta línea también, todo está en ceros. Y es lo mismo que te recomiendo que tú hagas, pero es que para no hacerlo tan largo el video, yo las tengo pues hechas para que no entretenernos en esta. De todos modos, por la explicación se tarda pues algo, ¿verdad? Bueno, de ahí ya tengo también hecha mi placa que va sobre las cadenas, que es esta.
y simplemente la traigo de regreso, Shift H, y aquí la tengo. Está lista para darle. Y pues una vez que hayas creado esto, o que ya lo tengas más o menos así, entonces sí vamos a comenzar con el el uso del módulo mesh. Bueno, yo como ahorita ya lo tengo hecho, espero que me sigas con los pasos, espero no ir muy rápido, espero irme explicando poco a poco. De ahí, ya que lo tenemos, hay un problema que siempre en veces pasa, que en veces nos crea con lo de arriba para abajo, o lo de abajo para arriba. Vamos a ver, vamos a voltearlo por si de repente nos pasa lo mismo. Yo voy a rotar esta placa en X-axis o 180 grados. Voy a rotarla 180 grados para ver si no nos pasa, y si no la volvemos a tenemos que regresarnos a voltearla, o ya estando dentro del módulo mesh también se puede. Bueno, ya que lo tenemos, ahora sí volvemos a hacer Friends Transformations. Vemos que no hemos creado ningún historial. Venimos al módulo mesh otra vez y vamos a presionar Create a Mesh Network. Venimos a nuestro Attribute Editor y aquí estamos dentro del módulo mesh. Vamos a venir al tab donde dice Mesh to Distribute. Vamos a el número de copias, vamos a ponerle, vamos a ir por 45 por lo pronto. 45 copias, y Distance en X vamos a bajarlo al 0. Una vez que lo tenemos ya bajado, vamos a ir otra vez al módulo mesh y vamos a seleccionar este node que se llama Curve. Hacemos clic y hacemos clic en Add Curve Node. Perfecto. Yo acá tengo mi outliner. Voy a ver si lo puedo adherir aquí, este punto. Ya, ahí está. Ahí lo tengo. Bueno, vamos a adherir. ¿Se acuerdan los paths? Que es este, el más pequeño, path A y path B. Bueno, estos los vamos a utilizar dentro del node que adherimos en mesh. Estando aquí, seleccionamos Curve y con el botón del mouse de en medio vamos a arrastrarlo, a hacer dragging hasta este cuadrito que está aquí. Vamos a hacerlo de esta forma. Hago clic con el botón del mouse de en medio y lo deslizo hasta aquí. Aquí nos está confirmando que se ha hecho la conexión. Y ahora lo que tenemos que hacer es modificar algunas cositas aquí. Va. Eso. Bueno. Los primeros. Step. Vamos a subirlo todo hasta arriba. Hasta arriba. Vemos que se nos han quedado un poco abierto aún. Se nos ha quedado un poco abierto. Vamos a adherir un poquito más de copias. Venimos otra vez a Mesh Distribute. Y vamos a subir hasta donde vemos que cierre un poquito ya la cadena. Un poquito más. Vamos a adherirle, qué sé yo, vamos a poner 73 para ver si ajustamos. Perfecto. Creo que hemos quedado a gusto con 73 copias. Bien, ya que lo hemos hecho, podemos hacer play y va a ser de esta forma. Ya va a estar girando. Bueno, ya que lo tenemos ahí listo, vamos a ir a seleccionar. Vamos a seleccionar el path A junto con el... Ah, no, pero falta hacer la conexión todavía del otro, ¿verdad? Bueno, se me andaba pasando. Bueno, vamos a hacer la conexión al otro. Vamos a ir a donde dice Mesh to Curve y vamos a la conexión donde dice I'm Curve. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer clic con el botón del mouse del medio y lo vamos a arrastrar hasta donde dice I'm Curve. Vemos que aquí nos está confirmando que se ha hecho la conexión. Listo. Ahora este nos sirve para, haciendo este setting de aquí, este attribute hacia arriba. Eso es lo que podemos hacer es con esto. O sea, esta es la cantidad que queremos poner. Por ejemplo, si movemos nuestra guía o nuestra curva, que sería esta. Miren, sería así.
o sería para abajo, sería dependiendo de lo que ustedes gusten hacer. Yo por lo pronto no le doy mucho uso todavía, no lo voy a usar más bien así, simplemente lo dejo hasta 0. Si ustedes lo quieren poner un poquito volteadito hacia inclinadito hacia un lado, así como tipo así, se puede hacer un poquito inclinadito, qué sé yo, algo así. Bueno, prefiero dejarlo en 0. Depende en gustos, amigos. Bueno, ya que lo tenemos, ahora vamos a hacer parent las guías, como es esta y esta, para poder moverlo todo junto. Presionamos nuestra tecla P de pato. Bueno, una vez que tenemos seleccionado, ahora sí podemos seleccionar nuestra guía y podemos moverlo. ¡Pum! Ya podemos mover toda nuestra cadena de Battle Tank. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos a crear un plano, un polyplane, para asegurar que sí estamos haciendo bien la velocidad. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a proporcionarlo super big o super grande, amigo. Bueno, grande nomás, hombre. Vamos a moverlo un poquito de este lado hasta donde va a caminar. Por ejemplo, ahí. Y vamos a guiar nuestra guía. Vamos a poner nuestra guía que la cadena pise sobre el plano. ¿Qué sería? Un poquitito así. Si se ve que a lo mejor un poquito me excedí, un poquito menos, poquitito menos. Ahí nomás. Con eso hay para guiarnos. Bueno, vamos a animarlo. Vamos a darle animación a esta cadena. Bueno, para ello voy a venir a mi guía o a mi pad B. Si ustedes se fijan, al seleccionarlo, aquí me está diciendo que está en 0. Bueno, si lo muevo, bueno, hasta en pad shape, vamos a poner pad shape B. Estaba confundiendo con el otro. Bueno, vamos a ponerlo en 0, que sería D. Ahora vamos a animar este parámetro. Vamos a animarlo de la siguiente forma. Estamos en frame 1. Venimos con el ratón del mouse, qué sé yo, derecho. Ponemos set aquí. Y de ahí nos venimos al frame 500. Frame 500 vamos a moverlo, todo lo que queramos moverlo, hasta aquí, de este punto. En esos 500 cuadros vamos a animarlo. Ya que lo tenemos, igual ponemos aquí, set aquí, y vamos a ver cómo va caminando. Aparentemente, vamos a ver, casi. Tenemos que ajustar la velocidad de la animación. Para esto vamos a encender nuestro wireframe y vamos a regresarlo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí para que no se vea como que va patinando. Entonces se ve que va muy rápida la velocidad y no avanza. Bueno, para esto primero vamos a ir a ajustar. Vamos a ir a ajustar la velocidad. Venimos a Windows, a General Editors, Animations, Graph Editor. Wow, por alguna razón me parece así de grande. Bueno, no sé, algo le moví, pero así lo dejamos. Seleccionamos nuestros puntos y presionamos Linear. Y este handle vamos a mover. No me parece. Ok, vamos a dejarlo ahí, que esté linear. Ok, volvemos a cerrar nuestro panel. Y ahora sí vamos a hacer, vemos que arranca todo exactamente. Bien, ahora voy a regresar. Voy a ver cómo es que sí está patinando. Está patinando un poquito, está avanzando un poquito rápido. Vamos a ajustar la velocidad. Vamos a venir a donde dice Mesh to Curve. Aquí mero. Aquí donde podemos ajustar esos ajustes. Voy a bajar un poco la velocidad a,
qué sé yo, unos 4, 0.4, qué sé yo, 30. Vamos a iniciar con esos parámetros. Y de ahí vamos a hacer Play DJ. Es todavía un poquitico, está un poquito rápido aún. Ey, no se hizo, ¿verdad? Qué caray, ¿qué pasó aquí? Bueno, 0.430. 0.43, a ver. No. Animation Speed, no. No lo estoy haciendo bien. 0.430. Algo no estoy haciendo bien, Mico. Bueno. Parece que ahí va, redució la velocidad. Está un poquito pasadito, un poquito lento. Vamos a subir este 30 a un 40. A un 40. Y retrocedemos y vamos a ver si queda estático. Un poquitito. No, volvió a quedar en... Así. Ahora sí, compañero. Vemos que quedó casi estático ahora sí. Vemos que ahora sí no se ve que deslice mucho aquí. Si lo presionamos, hacemos play, es muy poquito lo que desliza. Con eso ustedes lo pueden buscar un poquito más, se puede perfeccionar un poquito menos. Es más, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a adherirle al 40 un 45. Enter. Véngase para acá, chiquitón. Vamos ahí. No, me pasé. Fue un poquito menos. Este 5 vamos a ponerlo en 3. Igual queda un poquitito. Vamos a 40. Ya lo habíamos puesto 40, pero no. Está un poquito, entonces vamos a bajarlo al 37. 37. Perfecto, no se mueve para nada. Muy bien. Ahora regresamos. Listo. Creo que ya quedó. Perfecto, amigos. Ahí quedó nuestra animación. Va caminando sobre el plane. Créanlo o no, pero va caminando. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a adherir un extra node a nuestra animación para que se vea un poquito como que tiene algo de obstáculo, pues, la cadena, ¿verdad? Vamos a poner... vamos a ir al módulo Mesh otra vez acá. Mesh. Vamos a adherir a... ¿Cuál era? Vamos a adherir este. Add signal. Hacemos play ahí. ¿Qué tal se miraría? Super weirdos. Vamos a hacerlo. Ay, caray. Sí que hablo cosa incomprendible, compañeros, en veces. Bueno, bajamos el position Y es el que hace que vaya hacia arriba, hacia abajo. Y position C, vamos a ajustarlo también, como pueden ver. Y al igual que el position X. De esta forma, solamente le damos un poquitito de position al Y. Para que se vea un poquito nomás leve, algo así leve. Para que no se vea tan uniforme, como si fueran que se ve un poquito que van bailando las cadenas, pues. Algo así, compañeros. Perfecto. Ándele. Parece que ahí más o menos quedó. Vamos a hacer otro. Más o menos, compañeros. ¿Listo? Here we going. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, pues espero que haya sido su total comprensión y agrado. No te olvides a darle un like al video, por favor, porque si no me promueve YouTube. Y me gustaría que el canal creciera más para seguir haciendo más videos con muchas ganas, mucho gusto de compartir lo poco que yo sé, lo poco que yo quiero compartirles, tratar de transmitírselo en una buena forma. No te olvides suscribirte al canal si eres nuevo por aquí.
compartir el contenido, si crees que a alguien le sirve el contenido de este material. Y pues amigo, pues si me acompañaste hasta este punto del video, te agradezco mucho de corazón. Gracias y hasta la próxima. Chao.